Vamos a hacer un recorderis del contenido, que ya les adelanté un poco. En la primera parte vamos a ver todos los aspectos generales del formato 220. Vamos a ver un poco de la normatividad que nos aplica ahorita y que está vigente para este proceso. Vamos a ver qué configuraciones debemos hacer en Bitácora para que todo el proceso se lleve a cabo de forma correcta y pues que no tengamos contratiempos a la hora de entregar este certificado de ingresos y retenciones a los empleados. Vamos a ver a lo largo de la sesión también los aspectos generales del 2276, que ya esa es la parte exógena, que es el formato que entrega en este caso Bitácora. Ustedes saben pues que la exógena es bastante grande. Bitácora se enfoca en el formato 2276, que es la información de rentas de trabajo y de pensiones. También vamos a hacer una revisión de las normas que nos acompañan ese proceso. Para los dos procesos vamos a ver el apoyo adicional que tiene Bitácora con el tema de los reportes, ¿sí? Por eso tiene un asterisco, porque cada espacio tiene sus propios reportes, tiene su forma de revisar la información y pues nosotros vamos a estar dando ahí unos tips y unos consejos para que ustedes lleven este proceso de forma muy sencilla. Al final vamos a realizar un ejercicio práctico con el prevalidador de la DIAN, que nos va a estar acompañando Diego en todo este escenario con la información exógena y el formato 2276. Y para finalizar vamos a ver unos casos especiales que tenemos respecto a la información exógena, el formato 2276 y unas situaciones puntuales para algunos de nuestros clientes. Entrando en materia, entonces, el formato 220. El formato 220, la resolución que está vigente hoy, 9 de marzo, es la resolución 029 del 2022. A hoy existe un proyecto de formato 220, aún no queda en firme al momento, pues digamos, minutos antes de esta sesión, esperemos que no la estén firmando en estos momentos, no queda en firme, pero digamos que ese proyecto que nos está publicado en la DIAN nos hace ver que aparentemente el único cambio que viene para este formato es en el renglón 54, donde se incluye el ahorro voluntario contractual, ¿sí? Que este es un ítem o es un concepto de nómina que es un ahorro que los empleados pueden realizar con el Fondo Nacional del Ahorro, pero pues eso ya es tema de otra conversación. Hablando en aspectos generales del formato 220, ese sería aparentemente el único cambio que nos trae este formato. En estos momentos, Ginette, si me ayudas a enviarles los links, les vamos a compartir los links para que ustedes puedan ir conociendo ese proyecto y pues que se vayan enterando del cambio que nos trae ese proyecto. ¿Listo? Actualmente, si generan hoy certificados de ingresos y retenciones, pues Bitácora se maneja con las resoluciones que estén firmadas y que estén vigentes. Por eso les recuerdo que la que está vigente es la 029, que es el formato que veníamos manejando del año pasado, básicamente. Tan pronto se firme la resolución o el proyecto de resolución que está publicado, Bitácora va a hacer todos los cambios en el PDF para que ustedes pues puedan ajustar la información y pues que se generen los certificados de ingresos y retenciones. Entonces, ¿cuál es la recomendación finalmente en este punto? Si bien sabemos, aquí ya es el segundo tema, los plazos para entregar los certificados de ingresos y retenciones a los empleados es el 31 de marzo, por eso quisimos hacer este espacio con un tiempo más o menos prudencial para que ustedes se pudieran preparar de una mejor forma. Eh, pues teniendo en cuenta que todavía no se ha firmado ese proyecto de resolución, pues puede llegar a cambiar. Entonces, si entregamos un certificado hoy y el miércoles de la otra semana nos firman la resolución, ese PDF va a cambiar. Con Bitácora no es necesario una solicitud de, bueno, para los que venían de GTH, un Heldex, un add-on. Bitácora lo hace de forma automática. Ahí pues básicamente esperamos pues que nos firmen la resolución y pues un tiempo prudencial de un par de días pues para que obviamente todo el desarrollo se ajuste para que ustedes puedan registrar, descargar, perdón, los certificados de ingresos y retenciones. Así estamos, esta es la norma que nos
expide o nos aclara cuál es el plazo, que aquí pues ya lo mencionamos, 31 de marzo del 2023, el decreto 2487 es el decreto pues que nos deja ver el plazo de esta entrega de este certificado de ingresos y retenciones, pero pues como les cuento y les resumí un poquito, va a cambiar probablemente. Estamos ahí a la espera de la DIAN a que nos publiquen este tema. Bitácora cuenta con la funcionalidad de que los usuarios puedan generar ese certificado de ingresos y retenciones en formato PDF y que lo puedan hacer llegar a sus empleados, ya sea impreso, ya sea desde el portal Mi Bitácora o al envío del correo electrónico que tengan configurado en la ficha. Son 3 formas pues, a las que ustedes pueden acceder para entregar este certificado de ingresos y retenciones a los empleados. Pero antes de todo eso, pues tenemos que hacer un preámbulo como todo, ¿sí? ¿Qué nos asegura que nuestro proceso sea tranquilo, que sea correcto, que no nos genere contratiempo? Que antes de generar ese certificado de ingresos y retenciones nos aseguremos que la información que vamos a reportar pues esté correctamente agrupada y correctamente configurada en Bitácora. El proceso es muy sencillo, pero sí depende mucho de la información que tengamos agrupada y que tengamos configurada en Bitácora. Lo primero que debemos hacer, como siempre, creo que lo hemos visto en varias sesiones de otros temas, lo veíamos en cesantías, lo veíamos en prima y ahora pues lo estamos viendo en el certificado de ingresos y retenciones, es la agrupación de los certificados de ingresos y retenciones. Nos vamos a enfocar en esta sesión, en esta agrupación, ¿sí? En esta agrupación, como su nombre lo indica, vamos a agrupar los ítems o los conceptos de nómina que vamos a reportar en cada uno de los renglones del certificado de ingresos y retenciones, ¿sí? Aquí tengo el certificado de ingresos y retenciones abierto. Este es el del proyecto de la resolución que Ginette probablemente ya les envió al chat. Este es el proyecto de resolución. Entonces, como todos sabemos, tenemos renglones que van desde el 36 hasta el 55, incluyendo pagos, deducciones por retención y deducciones pues legales que tengan los empleados, como salud, pensión, retenciones en la fuente, RAIs, aportes voluntarios. Este es el proyecto, si ven acá, pues lo nombraba inicialmente, cambian texto, aquí nos incluyen en el renglón 54 los ahorros voluntarios a cuentas AFC o ABC, que es ese ahorro voluntario contractual que se realiza directamente con el Fondo Nacional del Ahorro. Ese es el cambio más, digamos, visible que podemos ver en este proyecto. Y así como tenemos pues estos renglones, les mencionaba que Bitácora tiene unas agrupaciones que me permiten llevar, dependiendo del renglón, el valor que se necesite para, pues finalmente certificar los pagos o descuentos de mis empleados, ¿sí? ¿Qué vamos a realizar? Entonces, lo primero que debemos revisar es cuáles ítems están agrupados en cada uno de los renglones, digámoslo así, pero acá pues nos manejamos con el nombre del renglón. Entonces, ¿qué tengo yo agrupado en pagos por salarios o emolumentos eclesiásticos? ¿Qué tengo en honorarios que probablemente a nosotros no nos aplique? Pagos por servicios, comisiones, prestaciones, etc., 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 ¿sí? Podemos revisarlo desde esta opción uno a uno, ingresamos a la agrupación y entonces acá nos damos cuenta de todos los pagos, devengos o descuentos que tenemos agrupados. Por lo general, pues nosotros nos enfocamos en los pagos, claramente. ¿Qué puede pasar con los descuentos? Que de pronto yo haya creado un ítem que necesitaba que me hiciera un efecto en disminución en su devengo por algún ajuste que haya tenido que realizar en los periodos de nómina, no sé, un ajuste en negativo de algún concepto, horas extras, eso pues claramente me disminuye el pago por salario y debo venir a agrupar ese ítem acá si estoy hablando de un deducido. Lo mencionaba en sesiones anteriores, los deducidos tienen su lógica especial, ¿sí? ¿Por qué yo tengo que crear o por qué yo tengo que agrupar un ítem deducido en una agrupación? Depende de, ¿sí? ¿Por qué la empresa tuvo que crear ese ítem? Ahí pues nos toca sentarnos y analizar qué fue lo que pasó y pues finalmente agruparlos y definimos que
en efecto tiene que disminuirme la base de esa agrupación, ¿sí? Otra recomendación y otra aclaración respecto al tema de agrupaciones. Los ítems del sistema van a venir agrupados dependiendo de cada renglón, ¿sí? Y aquí me voy a tomar unos minuticos para que nos quede o para exponerles 3 situaciones que nos han generado dudas en algunos de nuestros clientes y con conceptos puntuales de nómina. ¿Cuáles son? Vacaciones disfrutadas, vacaciones en días no hábiles o en festivos, que también los conocemos así, y el auxilio de transporte legal. Ah, bueno, 4, porque el apoyo de sostenimiento, pues también vale la pena aclararlo. ¿Qué pasa con esos ítems? Esos ítems, como ya les indicaba, son ítems del sistema. Y como ya vimos, todos los ítems del sistema van a venir preconfigurados en las agrupaciones. Entonces, que si yo tengo que agrupar el ítem del salario, no. Salario integral, no. Incapacidades, no. Vacaciones, no. Todo lo que liquide bitácora, no lo vamos a tener que agrupar. Voy a tener que agrupar lo adicional que yo cree, ¿sí? La bonificación extralegal de diciembre, la bonificación que yo doy en junio, el ítem de comisiones que tuve que empezar a manejar el año pasado, etc., 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 ¿sí? Todo lo adicional, como pasa en otros de nuestros procesos. Y como pasa en otros de nuestros procesos también, las agrupaciones de bitácora en los ítems que son del sistema, si ustedes ven aquí, no tienen una X, no se pueden eliminar, no se pueden, digamos, cambiar de agrupación y eso tiene un sentido y tiene un porqué también. Bitácora, digamos que en este caso asume esa configuración porque previamente nosotros hemos hecho la investigación y nos hemos alineado con varios temas, tanto del instructivo del formato 220 como desde el asesoramiento tributario que tenemos. Entonces, ¿por qué les mencionaba los casos puntuales de vacaciones disfrutadas, vacaciones festivas, auxilio de transporte legal y el apoyo de sostenimiento? Porque esos ítems son liquidados por bitácora, ya vienen preconfigurados en los renglones y nos han llegado dudas y vamos a empezar con una y es vacaciones, ¿sí? Las vacaciones para las personas que estamos involucradas en todo el proceso de nómina, sabemos que no son una prestación social, ¿sí? Nosotras sabemos que la vacación es un permiso remunerado y para, digamos, los que estamos un poco más involucrados con el tema, el concepto es claro. Pero ¿qué pasa? Las vacaciones van agrupadas en el renglón de prestaciones sociales básicamente porque el formato 220, perdón, el formato 220 en su instructivo expresamente lo indica así, ¿sí? Si nos vamos al instructivo del formato 220 en el renglón 41, acá lo tengo, o lo tenía, ya, acá lo tengo, expresamente, que acá nos hace como nos da la instrucción del diligenciamiento, nos habla de todo lo que tenemos que configurar ahí, que son todas las prestaciones sociales, excepto cesantías, porque ya sabemos que las cesantías tienen un renglón aparte, dependiendo de si se las pago al empleado o las consigno al fondo. Entonces, la prima, digamos, en cuanto a prestaciones, nos queda claro que va aquí. Y adicionalmente, aquí en la última partecita, el instructivo nos dice las vacaciones, las dotaciones, entre otros. ¿Sí? Aquí claramente lo dice. Entonces, ¿qué está haciendo Bitácora? Está haciendo caso literal a lo que nos está indicando el instructivo. Entonces, por eso es que las vacaciones van dentro de este renglón, siendo que no son una prestación social, ¿sí? Y lo sabemos y lo tenemos claro. Eso es una aclaración. Otra aclaración es el tema de por qué las vacaciones días festivos van acá, ¿sí? Todos sabemos que las vacaciones que se descuentan del pasivo de vacaciones, que afectan, digamos, esa cuenta contable directamente al pasivo, son los hábiles. Yo les cuento de su libro, de su histórico de vacaciones al empleado, los días hábiles, pero ese concepto de vacaciones, y voy acá, digamos, a ponerlos un poco en comparación con la pila, que es otro de nuestros procesos.
Cuando yo tengo un periodo de vacaciones, claro, dentro de ese periodo de vacaciones se comprenden unos días que no son hábiles y que lo entendemos, por eso Bitácora crea otro ítem aparte de forma automática para que contablemente eso se vaya a un gasto y pues el día de las vacaciones hábiles ya cruce con la cuenta del pasivo directo y pues que tengan más o menos una concordancia esos dos conceptos. Eso a nivel contable. En el certificado de ingresos y retenciones no podemos separar, ¿sí? Las vacaciones, días festivos a la línea del salario o al renglón del salario, el 36, y las vacaciones disfrutadas hábiles en el renglón de prestaciones sociales, teniendo en cuenta la aclaración que les hacía. ¿Por qué? Porque este concepto nace de lo mismo, ¿sí? Nace de vacaciones, de un periodo de vacaciones que el empleado disfruta. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a comparar un tema de pila también, y este ejemplo es simplemente para que nos quede un poco más claro. Cuando yo tengo un periodo de vacaciones, se va a poner un ejemplo bastante grande para que se entienda. Un periodo de vacaciones durante todo un mes. Ustedes ven que en pila se reporta una línea de vacaciones. Claro que el IBC comprende unos días hábiles y festivos, sí, y que yo tengo una norma, que tengo que irme al IBC del mes anterior y todo el tema, y ya lo conocemos, pero es una línea de vacaciones, ¿sí? Y no reporto líneas de salario, ¿sí? No puedo reportar líneas de salario porque es que de verdad el señor no devengó salario, ¿sí? Esa vacación no es salario. Por eso es que no podemos, y digamos dentro de todo nuestro análisis, mandar el BAC 2, ¿sí? Que es vacaciones, días festivos, a un renglón y dejar vacaciones, días hábiles en este renglón. Todos los conceptos de vacaciones se desprenden de eso, vacaciones. Y como ya lo veíamos, la instrucción es reporte de vacaciones en el renglón 41, que son prestaciones sociales. Entonces, de ahí nace que las vacaciones vayan agrupadas en este renglón. ¿Listo? El tercer concepto, ¿cuál era? El auxilio de transporte legal. Entonces, básicamente tenemos dentro de todo el análisis que hicimos, tenemos un renglón que es por salarios, el auxilio de transporte, todos sabemos, no es salario, ¿sí? El auxilio de transporte legal no es salario, pero es una retribución de mi relación laboral, ¿sí? Que yo tengo pues con mi empleador. De los otros ítems o de los otros renglones que yo tengo para agruparlo, no me caben ninguno. No me caben honorarios, no me caben servicios, no me caben pagos por comisiones. Y el renglón que me permite agrupar, y así también textual lo dice el instructivo del formato 220, esos otros conceptos que me paguen durante mi relación laboral van a ir en el renglón de otros pagos, ¿sí? Literal, lo dice así el instructivo, que también lo podemos ver, en donde nos dice, agrupe aquí todos esos otros conceptos en el renglón 45 que se desprendan o que constituyan una renta de trabajo de pensiones y que se paguen dentro de la relación laboral o legal, ¿sí? Este es el renglón. Entonces, por esa razón, el auxilio de transporte legal no va en el renglón 36, va en el renglón 45, teniendo en cuenta pues, que no es salario, no aplicaría en el renglón 36 y dentro de las otras agrupaciones por su naturaleza tampoco, y en la única que lo puedo establecer es el 45. ¿Listo? Algo similar tenemos con los apoyos de sostenimiento o apoyos económicos que le pagamos a nuestros practicantes SENAS, practicantes universitarios, ¿sí? Teniendo en cuenta ese concepto. El apoyo no es salario, también lo sabemos, el apoyo económico de sostenimiento no es salario, no constituye una parte salarial de esos practicantes universitarios o aprendices, y dentro de los otros ítems tampoco me caben, y aunque tengo claro que eso se desprende de una relación, en este caso legal, ¿sí? No tanto laboral, sino legal. Y pues ahí el renglón es claro y nos dice, agrupe aquí todos esos otros pagos adicionales que se realizan para esas relaciones legales o laborales. Entonces, por eso los apoyos de sostenimiento van acá. Entonces, acá tenemos el subsidio de transporte, los apoyos de sostenimiento. En este caso, en este ejemplo, en esta empresa prueba que les traemos hoy, las horas extras van aquí, ¿sí?
Las horas extras, si bien algunos de los conceptos vienen preconfigurados, las horas extras tienen un tratamiento diferente porque las horas extras y los recargos, digamos que sí están sujetos a varios cambios, diferente a los salarios básicos, salarios integrales, que digamos es un tema normativo. Las horas extras, ustedes incluso dentro de su aplicación pueden crear nuevos ítems de horas extras, nuevos ítems de recargos con nuevos porcentajes, etc, etc, etc. Entonces, por eso las horas extras, si bien son ítems que vienen ahí sugeridos dentro de Bitácora para que si ustedes quieren utilizar los que nosotros ya traemos preconfigurados, los puedan utilizar, ustedes pueden crear unos adicionales. Perdón. Entonces, ahí las horas extras sí están, digamos, libres de agruparse en cualquier renglón. Nosotros los tenemos agrupado también en otros pagos, viendo que esto es trabajo suplementario. Hay empresas que dicen, no, pero para mí constituye salario porque hacen bases de prestaciones, hace base de prima. Ok, tú le puedes agrupar en el 36. Aquí sí, digamos, existe esa coyuntura de interpretaciones y nosotros lo agrupamos aquí en este ejemplo en el renglón de otros pagos, porque pues es un trabajo suplementario. ¿Listo? Esas son las aclaraciones que queríamos realizar antes de pues que ustedes entren a hacer toda la revisión de las configuraciones de los renglones. Entonces, teniendo en cuenta esto, ahora sí, basémonos en lo adicional que ustedes manejan. Entonces, ya pueden ir a revisar qué es lo importante ahora en estos momentos, ítems que se hayan manejado durante todo el año 2022, nuevos conceptos que se hayan creado, tómense el tiempo, hagan una sesión y revisen cuáles fueron esos conceptos que utilizaron en su nómina del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022 y verifiquen que esos conceptos estén agrupados en alguno de los renglones. Ustedes saben que se agrupa en uno, no en varios, en uno de los renglones del certificado de ingresos y retenciones, ¿sí? Aquí, reportes de apoyo. En la sección de reportes, ustedes pueden encontrar aquí en esta pestañita de configuración la sección de ítems, ¿sí? Aquí ustedes pueden descargar el informe de ítems a la vigencia actual. Este no necesitan descargarlo del 1 al 31 de diciembre, puede ser a hoy, con eso basta, a este mes. Y básicamente les va a aparecer una información como esta, en donde va a estar detallado en qué categoría, o sea, en qué grupo maestro está, que en el caso pues de lo que nos congrega hoy va a ser certificado de ingresos y retenciones, y aquí una agrupación, que son esos renglones. Entonces, que es que yo quiero revisar, venga, que tengo en salarios por aquí, pagos bueno, por salarios. Entonces, en mi base de datos, yo tengo el salario básico, el salario integral, el salario retroactivo, la incapacidad, bueno, todos los que son del sistema y pues si ustedes tienen más, aquí lo pueden hacer. Estos reportes son personalizables también. Es una bondad de pronto que es bueno que ustedes la tengan presente. Los informes de bitácora tienen esa bondad de que sean en Excel para que ustedes hagan los análisis que necesiten, las tablas dinámicas a partir de esa tabla de datos que necesiten. Entonces, ahí les entregamos lo que hay hoy configurado y ustedes pueden hacer sus cruces con otros Excel que manejen aparte. Bueno, ahí ustedes pueden hacer la validación que requieran. Y otro sugerido que lo vamos igual a estar viendo un poco más adelante, pero que también les puede dar una luz de lo que les mencionaba inicialmente, cuáles fueron, esto me sirve para saber a hoy qué tengo agrupado, pero cuáles fueron esos ítems que yo manejé del 1 al 31 de diciembre del 2022. Puedo descargar varios informes, pero les vamos a sugerir el de pagos y descuentos, incluyendo históricos migrados. Aquí, ¿por qué el incluyendo históricos migrados? Porque hay empresas que pues no tienen todo el 2022 liquidado con bitácora, entonces necesitamos que incluya esos históricos migrados, su nombre bien lo indica, para que pues ustedes puedan hacer una validación real, ¿sí?
Ahora, si soy una empresa que pues no importa históricos porque todo el año 2022, que ese es el escenario ideal, lo tengo liquidado con bitácora, pues el de pagos y descuentos basta, ¿sí? Pero básicamente los dos funcionarían y ahí pues me puedo asegurar que esos ítems que yo utilicé dentro de mis periodos de nómina crucen y que los tenga configurado en alguno de los renglones. Entonces, eso es lo primero. Luego de que hagamos esa validación, que saquemos ese espacio para hacer esa revisión y asegurarnos que todo esté bien, en el panel principal de bitácora o en el home, como nosotros lo llamamos, vamos a encontrar aquí en la sección de procesos periódicos la opción de certificados de ingresos y retenciones e información exógena. Esta opción se habilita siempre que todas las nóminas, ¿sí?, estén cerradas y que todo el proceso del año pasado, o del año fiscal que yo quiero generar, que en este caso es 2022, esté correctamente ejecutado. Entonces, por ejemplo, si hay empresas de pronto que por allá el año pasado crearon una nómina y fue para, no sé, una situación puntual, la dejaron por ahí abandonada, también tómense el tiempo de verificar, definir si la necesitan o no, porque este proceso no les va a permitir generar certificados de ingresos y retenciones si todas las nóminas del año 2022 no se encuentran cerradas. ¿Listo? Eso para que puedan iniciar el proceso. Otro tema que deben tener presente es que la generación de certificados de ingresos y retenciones se hacen por razón social. Es decir, que la persona ideal para generar este proceso es la persona que sea como el maestro o la que sea administradora de las nóminas que tenga la empresa creada, todas, ¿sí? La generación. La persona que tiene acceso a una de las 5 nóminas puede ir y descargar su información. Bitácora solo le va a mostrar la información que ya tenga asignada. Pero la generación sí debe hacerla la persona que tenga acceso a todas las nóminas de la compañía, ¿sí? Por lo que les acabo de indicar, se hace por razón social, o sea, uno en general. Listo. Entonces, para iniciar, vamos a ver una pantalla como esta. Lo primero que pues me presenta la opción es el certificado de ingresos y retenciones. Aquí voy a hacer también un paréntesis que lo estaba olvidando y es que tengan presente que el certificado de ingresos y retenciones tiene un hermanito que es la información exógena, en este caso el formato 2276. Entonces, todo lo que yo agrupe en el certificado va a ir a exógena, ¿sí? No son procesos independientes. Entonces, por eso es súper importante que desde el momento cero hagamos esa revisión, ¿sí? Porque si yo me doy cuenta, sabemos que la información exógena empieza más o menos los plazos en mayo, ¿sí? Tenemos un poquito más de tiempo. Ah, yo le entregué el certificado, yo feliz, y me di cuenta después, ¿sí? Que se me pasó a agrupar un ítem, que algo me quedó como no era, que lo reporté en el renglón que no era, bueno, lo que sea que pase, pues, ¿qué va a pasar? Nosotros te vamos a decir, tranquila, genera el certificado nuevamente, ¿sí? Este proceso de generación lo pueden hacer las veces que ustedes consideren necesario. Lo que pasa es que si ya habías entregado el certificado, pues tienes que volvérselo a enviar. O sea, Bitácora te va a reemplazar el certificado que esté en mi bitácora, sí, pero esos envíos no se van a retroceder, no, nada. O sea, ya lo que habías entregado estaba entregado, ¿sí? Y siempre que se vuelva a generar este proceso, como son procesos hermanos, va de una u otra forma a afectar la exógena, que es lo que Diego nos va a explicar más adelante. Entonces, esto es un paso a paso. Siempre empiezo por la generación de certificados y llego a la exógena. Si por X o Y razón yo me tengo que devolver y yo ya había generado exógena, otra vez tengo que iniciar este proceso. Es decir, que si luego otra vez genero certificados, a la persona que haya generado exógena le toca volver a generar ese XML porque la relación de datos es directa. ¿Listo? Tengan muy presente eso. Entonces, cuando llegamos acá, pues generamos los certificados de ingresos y retenciones. El sistema va a empezar a hacer una generación de los certificados. En este caso, bueno, aquí tengo 23 empleados, el sistema generó los certificados, tenemos una auditoría, ¿sí? Que me indica qué persona generó los certificados y la fecha y hora en que generó esos certificados. Una vez se generen los certificados,
ya van a estar disponibles en Bitácora. Bitácora no necesita una aprobación de los certificados, solo con la generación quedan disponibles para que los empleados los descarguen. Ahora, ya es interno, ¿sí? Por eso antes de les hago tanto énfasis, revisen antes de generar, pues para que esa información que ya el empleado descargue, pues sea acorde a su realidad y a lo que realmente vamos a certificar. ¿Listo? Entonces generamos los certificados y aquí en la parte derecha tenemos la descarga de un informe de certificados de ingresos y retenciones. ¿Esto también para qué nos sirve? Para rectificar nuevamente que los valores que yo esté reportando de mis empleados estén correctos. ¿Listo? Aquí este informe es más, digamos, pegado al concepto de certificados de ingresos y retenciones. Aquí, ¿qué vamos a ver? Una relación de pagos y descuentos con su respectivo renglón en el certificado. Entonces, esta es mi relación de empleados, en el renglón de salarios tengo tanto dinero, pagos electrónicos o bonos electrónicos que les haya otorgado. Bueno, estos son todos los renglones que tiene el certificado de ingresos y retenciones a manera de informe, ¿sí? Entonces, este informe, ya vamos tres, pagos y descuentos, ítems, y este es un tercero que les puede servir para hacer ese cruce de información. Entonces aquí yo empiezo a verificar, ¿sí? Que voy a reportar a mis empleados por cada renglón, dependiendo pues de la configuración que yo hice previamente. Yo aquí tengo pues preparado para hacerle también mucho honor al tiempo hoy. Un pagos y descuentos que fue incluyendo históricos, que fue el que les mencioné anteriormente, de un empleado puntual, ¿sí? Entonces aquí, ¿yo qué tomé? Yo tomé los pagos y descuentos de Augusto Matías Fajardo, ¿sí? Y este informe lo descargué del 1 al 31 de diciembre, él estuvo todo el año conmigo. Entonces empecé a verificar, en el renglón 36, ¿qué va? Salario, ¿sí? Entonces aquí voy a ver que en el certificado de ingresos y retenciones, ¿qué valor me debe estar llevando? 141.374.000. Aquí que estamos viendo, ya estamos entrando en materia de valores, ¿sí? Vamos acá a filtrar a César Augusto, acá ya lo tenía filtrado. Aquí está, renglón salarios, 141.375.000. Si ustedes ven, los valores vienen redondeados al 1000. El certificado de ingresos y retenciones también se redondea a valores miles más cercanos, ¿sí? Entonces, estos valores deben tener presente eso. Van a estar redondeados al 1000 más cercano en el certificado de ingresos y retenciones, también por un tema normativo que ya viene dispuesto. Entonces, lo que debo verificar en el caso de él, pues es el redondeo, 141.375.000, en la nómina, ¿cuánto tengo? 141.374.880, que redondeado ese es el valor. Y aquí, pues, digamos, este fue el análisis que yo hice como ejemplo para mostrarles un escenario, pero ustedes a partir del de pagos y descuentos pueden hacer la tabla dinámica que necesiten. Entonces, que es que yo sé que en mi renglón 36 va el ítem del salario, ¿sí? Yo sé que en mi renglón 55 van todas las retenciones en la fuente. Aquí tengan presente que la retención de prima se suma. En el caso de él tiene retención en la fuente por prima, entonces a veces nos pasa que nos dicen, no me está cuadrando retención en la fuente, pero porque le están teniendo en cuenta solo el ítem de retención de la fuente habitual. Pero acuérdense que hay empleados que pueden tener retención en la fuente por prima, ahí se suma. Y así sucesivamente, yo puedo empezar a hacer esas lógicas, esas tablas dinámicas, ese cruce de información a partir de un Excel con todos esos datos que me está arrojando Bitácora de los respectivos informes y hacer un cruce de información y asegurarme que lo que yo le estoy entregando al empleado por pagos y descuentos en su certificado está correcto. ¿Listo? Lo mismo, pues para los descuentos. Los descuentos, evidentemente, en el pago, pues es una recomendación que puede ser lógica, pero no vale la pena mencionarlo nuevamente. Los descuentos, pues claramente vienen acá en signo negativo porque fue un descuento, pero ustedes saben que los valores en el certificado de ingresos y retenciones se reportan positivos, no nos reciben negativos. No puedo reportarle menos 6 millones como salud, siendo que salud se entiende que es un deducido, pues el valor va redondeado y va positivo siempre en el certificado de ingresos y retenciones. ¿Listo?
Aquí se pueden hacer ese cruce de valores respecto a estos conceptos. Tengan en cuenta también, aquí en pensión se suma Fondo de Solidaridad Pensional y Subsistencia. Los dos ítems van por separado en bitácora, no hay uno que agrupe los dos. Uno es solidaridad, uno es subsistencia y el otro es el de pensión. Por favor, también ténganlo en cuenta para hacer ese cruce de la información y que todo les aparezca de forma correcta. ¿Listo? Este entonces es el reporte que nos va a entregar el proceso de certificados de ingresos y retenciones, que lo vamos a encontrar aquí. ¿Listo? Cuando yo ya revisé todo esto, ítems, agrupaciones, cruce valores, todo el tema, pues yo ya estoy listo para entregar un certificado de ingresos y retenciones. ¿Sí? Como les mencionaba inicialmente, tengo tres formas de entregar ese certificado de ingresos y retenciones. O lo envío masivo a todos mis colaboradores, ¿sí? Cuando yo ya finiquité mi proceso, este envío masivo va a hacer que el empleado al empleado, perdón, le llegue un correo al correo que tiene registrado en la ficha de bitácora, claro está. Y en un adjunto en formato PDF, él va a descargar su certificado de ingresos y retenciones. Este es uno. El otro es que yo puedo empezar a enviar certificados de manera individual, aquí con un filtro. Entonces, si Augusto, yo ya lo revisé y él me dice, mira, necesito el certificado, no tengo que enviarlo masivo, puedo enviárselo a él solito, certificado por empleado, se lo envío en PDF y ya lo vamos a ver cómo llega el correo. Y también desde esta opción puedo descargar el PDF si de pronto está aquí a mi lado y me dice, imprímemelo, ¿sí? Entonces yo lo puedo imprimir. Estos son los datos del certificado de ingresos y retenciones y pues finalmente lo podemos imprimir y entregar. Antes voy a hacer unas aclaraciones ya para finalizar el tema de este PDF, pero les quiero mostrar cómo llega el certificado a la ficha del colaborador. Ah, espérenme, porque de pronto él no tiene el correo. Pero bueno, ya les voy a mostrar entonces el email. Vamos a ver un tema que esto no lo estábamos manejando para empresas que de pronto ya generaron este proceso con nosotros el año pasado. Traemos un tema bonito, digo yo, porque es chévere, digamos, automatizar todos estos procesos desde Bitácora y pues ustedes se van a quitar ¿cómo les digo yo? Ese tema de hacerlo de pronto un poco manual. Si ustedes se dan cuenta, y creo que ya lo vieron, en el certificado 220, en el certificado de ingresos y retenciones, en la parte final, si bien no es un campo de pagos y descuentos, que fue todo el énfasis de esta primera parte, hay un campo para los dependientes. Ya vimos que nuestra reforma tributaria nos habló de unos dependientes y bueno, eso ya para el otro año creo que va a tener otra serie de cambios respecto a estos formatos. Pero para el que está vigente, esta casilla de información de dependiente económico que haya tenido pues el colaborador, se va a diligenciar de forma automática, ¿sí? ¿Y cómo podemos lograr eso? Aparte, esto también va muy de la mano con la exógena que vamos a ver en esta segunda sección. Y es que si ustedes, dentro de los cambios que vienen para ese formato 2276, Diego ya les va a hacer más énfasis, viene un campo de dependientes económicos. Allá nos piden dos datos. El certificado nos pide cuatro datos: tipo de documento, número de documento, nombre y parentesco. ¿Listo? Para nosotros poder hacer que mi certificado y lo que yo le voy a entregar al empleado, pues traiga estos datos para las personas que tuvieron dependientes, Bitácora va a contar ahora con una configuración de dependientes individual que van a poder hacerla aquí en la ficha del colaborador, aquí en la sección gestionar. Vamos a ingresar a retención en la fuente y aquí vamos a encontrar un campo que algunos de pronto ya lo vieron. Teníamos la primera parte para reforma tributaria que decía, ¿tiene dependientes? ¿Cuántos? Esa fue la primera. Pero a partir de ahora van a tener, hoy no lo están viendo en producción, si están yendo a revisar todavía no lo tienen, pero próximamente lo van a tener. Esperamos que sea a más tardar mañana o la próxima semana, mientras terminamos
la consolidación de todos estos cambios y ustedes van a encontrar estos campos. Entonces, si el empleado tiene dependiente, independientemente, perdón la redundancia, la cantidad de dependientes, aquí esto nos aplica para reforma tributaria. Podemos hacer una sesión de reforma, creo que tenemos varias consultas, pero vamos a enfocarnos en el dependiente principal, que por ahora en el formato 220 es 1, todavía no nos preguntan los otros. Entonces, independientemente de la cantidad que el señor tenga acá, el sistema me va a preguntar cuáles son esos nombres del dependiente, apellidos y nombres, el tipo de documento, el número de documento y el parentesco. ¿Esto para qué? Pues para que cuando usted genere su certificado, estos datos vengan diligenciados y pues usted pueda entregarle el certificado de ingresos y retenciones al señor. ¿Listo? Esto lo pueden hacer aquí desde la ficha del colaborador, pues ya validando pues ustedes sus documentos que tengan internos y desde un importador de forma masiva. ¿Cuál es el tema con el importador? Y que deben tener presente, el importador de configuración de retención en la fuente va a contener esos datos. Lo que pasa es que ese configurador de retención en la fuente me pregunta los datos de retención en la fuente en general. Entonces tengan presente que si los importamos de forma masiva, tenemos que diligenciar todos los datos. No vamos a poner solamente nombres, apellidos, tipo, número y parentesco. No. Cuando yo utilizo el importador, subo toda la información para que Bitácora me refresque esa información. Es este, configuración de retención en la fuente. No histórico, no eso, por favor. Es solo este, para esta parte. Entonces, lo podemos, ya vimos que hacer individual, lo podemos hacer masivo y pues el resultado de toda esa carga de información va a ser esto en el certificado. Vamos a ver otro tema que nos impacta en el formato 2276, pero ya vamos para allá. Aspectos generales a tener en cuenta de la información que se reporta aquí en este certificado. El código de la ciudad y del municipio y el nombre van anclados con la sede que tenga el empleado asignada. Es decir, que si yo tengo empleados asignados, la sede yo la puedo revisar en el reporte de empleados si lo quieren pues hacer de esa forma o de pronto aquí se los va a mostrar individual. La sede del colaborador es esta, sede de empleado. En este caso, él tiene asignado principal, ¿sí? ¿Dónde verifico yo cuáles son mis sedes? O lo puedo hacer directamente desde aquí en cambiar sede, ¿sí? Y aquí pues él me va a desplegar un convito donde me va a traer las sedes que yo tengo creadas. Aquí en el lápiz, él me va a mandar a la página y me va a mostrar, yo tengo solo una que está anclada en una ciudad que es Bogotá, pero desde la ficha yo puedo hacer esta consulta. O si no, lo quiero hacer de pronto de forma más general, me voy a maestros de configuración, que encuentro aquí en la parte inferior, y aquí hay una opción de sedes o sucursales. Aquí voy a también encontrar esa información. Entonces, ¿cuál es la ciudad que me lleva el certificado? Esta, que esté asignada a la sede del empleado. ¿Listo? Eso por el tema de la sede. Las fechas de inicio y fin, pues dependen de la fecha de inicio, de vigencia del contrato laboral y terminación del contrato laboral. Entonces, estas fechas también vienen automáticas. La fecha de expedición será 15 de marzo, ¿sí? No hay fecha, digamos, no se parametriza una fecha independiente de cada certificado, no. La fecha de expedición en general va a ser 15 de marzo. Y pues el resto de información son los datos generales que traemos de la ficha, como nombres, tipo de documento. Para los tipos, bueno, acá. Para el tipo de documento hemos tenido, ustedes saben que durante el año pasado tuvimos la inclusión de un tipo de documento que es el permiso por protección temporal para los trabajadores de nacionalidad venezolana, que en pila pues estaba regulado con un documento PT. Aquí en Exógena y certificados los documentos son códigos y ese código de permiso temporal de permanencia por ahora en el certificado de ingresos y retenciones no existe, ¿sí? Por ahora. Vamos a ver qué nos dice el proyecto y pues cómo lo regula. Para el Exógena ya hay un proyecto de resolución que también Diego les va a mostrar que sí incluye un nuevo tipo para estas personas. Entonces, ¿cuál es la aclaración con ellos? Para el momento de generar certificado,
qué número de documento va a tomar? El actual, ¿sí? Entonces, si él ingresó con cédula de extranjería, luego lo tuve que cambiar a permiso temporal, permiso por protección temporal, toma el que tenga hoy, que le estoy generando el certificado de ingresos y retenciones. ¿Listo? Y el tipo de documento lo vamos a homologar con si definitivamente en el proyecto de resolución pues no nos regulan esto para el certificado, tendríamos que homologarlo con el de extranjero, que así veníamos manejando la nómina electrónica y la exógena, que es el código 42. ¿Listo? Ahí pues básicamente estamos es a la espera de las indicaciones que nos dé la DIAN. ¿Listo? Eso en este certificado. Bueno, y para finalizar, los datos del nombre de pagador y agente retenedor lo tomamos del nombre de la empresa y el NIP que tenga asignada la empresa. Esta sería la razón social de la empresa que pues certifica estos pagos y descuentos de retenciones en la fuente. ¿Listo? Esto entonces sería, digamos, como finalizaríamos el proceso. Ya creo que no me queda nada más por aclararles. Aquí voy a hacer también, antes de darle el paso a Diego para que arranquemos con el tema de la exógena, voy a hacer un paréntesis y es que es importante, ¿sí? Que ustedes al final de la sesión vamos a hacer una serie de aclaraciones referente a este tema, pero es importante que ustedes se ubiquen en el tipo de clientes que les voy a mencionar. Nosotros actualmente tenemos tres tipos de situaciones que puede presentar un cliente. Uno es el cliente, digamos que va probablemente tener el camino feliz y es que haya liquidado con bitácora desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre todo y que toda su historia, digamos que laboral, esté incluida en bitácora, ¿sí? Otro tipo de cliente, y que pueden haber varios porque afortunadamente tuvimos varias implementaciones el año pasado, son clientes que no se implementaron desde enero, en un mes diferente, empezaron febrero, marzo, abril, cualquier día sea el mes, que tuvieron que cargar sus históricos, ¿sí? Para esa segunda situación, ubíquense en donde les aplique. Para esa segunda situación les voy a indicar antes de finalizar un importador adicional que deben tener en cuenta, se pueden apoyar en su consultor para que les ayude a cargar esa información. Y el tercero son estos clientes que nos han llegado de traspaso de GTH, ¿sí? Para estas dos últimas situaciones, para ese cliente que no se implementó desde enero del año pasado, sino en un mes diferente, que no tiene toda su historia del 2022 registrada en bitácora, hay un importador adicional al de histórico de pagos y descuentos para que ustedes lo revisen también y que hayan importado pues esos valores para que los certificados les traiga de forma correcta. Lo vamos a encontrar aquí, perdón que no les dije. Lo vamos a encontrar aquí en el home, importar contratos, y aquí va a haber un importador que, digamos, a hoy se supone que ya debimos haber cargado el histórico de pagos y descuentos de esos meses que no liquidamos con bitácora. Ese es uno. Y el segundo es un histórico de retención en la fuente, que lo encontramos aquí en la parte inferior, este histórico retención en la fuente de nómina, que es diferente al inicial que les dije, el que aplica para todos para el tema de dependientes. Este es otro. En este también debemos cargar el histórico de retención en la fuente de nómina. En este caso nos impacta mucho el tema de vales de alimentación, ¿sí? Bitácora necesita saber ese histórico de vales de alimentación, pero si ustedes, voy a descargarlo acá, si ustedes van a revisar ese archivo, básicamente, como su nombre lo indica, es un histórico de la depuración de retención en la fuente de esos meses anteriores a bitácora. Claro está, ¿sí? Lo que haya quedado liquidado en bitácora no es necesario que ustedes lo carguen, obviamente. Antes de bitácora, con el software que traían, deben cargar esta información. Aquí de este importador depende todos los procesos de retención en la fuente, no solo SIR, no solo exógena, sino ahora en junio que vayamos a generar el recálculo, ¿sí? Porque tomamos unos meses del año pasado, necesitamos esta información, ¿sí? Entonces, si la pueden cargar toda de una vez, ese es el camino ideal para esos clientes, ¿sí?
pero en este caso puntual de certificados, lo que vamos a necesitar, digamos, con urgencia es este tema de vales de alimentación. Aquí tengo que cargar la cédula del empleado que haya tenido sus vales de alimentación, el año y el mes, es por periodo que se carga, así como se cargan los pagos y descuentos históricos. Escogemos la agrupación que vayamos a diligenciar, ¿sí? Y aquí ponemos un valor real y un valor ajustado. ¿Esto qué quiere decir? El valor real, y pasa mucho con vales de alimentación, el valor real del año pasado que yo le pagué fueron 2.500.000 en nómina. Pero nosotros sabemos que el año pasado el tope de las 41 ET era 1.518.000, algo así, ¿sí? Entonces, acá yo pongo el valor real que yo le pagué en su nómina, 2.500. Pero el valor ajustado que yo le tuve en cuenta, retención en la fuente, ¿cuál va a ser? 1.518, ¿cierto? ¿Por qué necesitamos estos dos valores? Ya lo vamos a ver, porque hay un tema de la exógena que me pregunta, excede 41 ETs hasta 41 ET y todo el tema, ¿sí? Entonces, es necesario que nosotros hagamos esta importación de históricos para que sus certificados y su exógena y su recálculo les funcionen de forma correcta. Solo para esas empresas que no hayan liquidado todo el año con bitácora y que tengan pues algunos meses históricos liquidados con otros sistemas. Esto solo para esas empresas. Para las empresas que vienen de GTH no es necesario, ¿sí? GTH cuando hace las migraciones, GTH pasa, digamos, como histórico los valores por defecto. GTH, para los que no lo saben, es ese antiguo módulo de nómina que manejábamos en 5RP. Y pues hay empresas que ya han llegado a disfrutar de Bitácora, la experiencia de Bitácora para este tipo de procesos. Entonces, para los de GTH no será necesario cargar estos históricos, ninguno de los dos. Pero sin embargo, sí se sugiere que ustedes revisen esa información de las migraciones que se realizaron. Listo. Creo que por ahora este es el tema puntual de certificados. Dieguito, te doy la palabra para poder avanzar con exógena. Listo, Mafe, muchas gracias. Buenos días para todos. Continuando con este proceso, seguimos con el formato 2276, que va muy ligado a la información que se genera en el formato 220, el certificado de ingresos y retenciones. Recordemos que pues, la resolución vigente es la 124 del 28 de octubre de 2021, que nos cambió la versión 3 que se manejó y se presentó el año pasado, y que hoy debe ser la versión 4, la que vamos a reportar en este año con los valores del 2022. Existe un proyecto de resolución que nos cambia unas tablas que impactan casi todos los formatos exógena y es donde se valían los tipos de documentos de identidad. En este caso ya se incluye el 48, el código 48, que es permiso por protección temporal. Entonces vamos a revisar las resoluciones. Esta resolución 124, en la hoja 61 ya nos empieza a mencionar todo lo relacionado con el certificado de ingresos y retenciones, el 2276, que es por rentas de trabajo y de pensiones. Aquí están todos los campos que se deben diligenciar en su versión número 4 y nos hace algunas aclaraciones que es importante que las tengan presentes. El primero es, este número 32 o el numeral 32 son pagos por alimentación hasta 41 ETs. Ese valor nos lo dice aquí el parágrafo 1, que el valor a que hace referencia el numeral 32 se considera de carácter informativo y, no y corresponde a lo dispuesto en el artículo 387, raya 1 del Estatuto Tributario. Entonces, ese valor que se va a reportar en esta columna 32 no es un valor que sume dentro de los ingresos que la DIAN va a tener en cuenta para elaborar sus declaraciones sugeridas a nivel de renta de personas naturales, sino que la DIAN sabe que es un valor sugerido para ellos hacer un cálculo y tenerlo ahí de manera informativa. También las casillas que son de valores obligatorios, si no tienen información porque el empleado no tuvo pagos por esos conceptos, pues deberá ir en cero.
El diligenciamiento de la casilla de entidad de informante, se utiliza esta codificación, en su mayoría son informantes generales. Ya vamos a ver qué va a pasar con los que tienen otro tipo de mandante diferente. Y también pues nos menciona cuando selecciono algunos tipos de mandante, qué información es la que debo diligenciar. Por ejemplo, cuando los pagos corresponden a la entidad informante general, no debo diligenciar algunas casillas que están al final del 2276, que son identificación del fideicomiso, tipo de documento de identificación del participante del contrato en colaboración. No se diligencian si van informante general, pero si tengo otros tipos de informantes, por ejemplo, las fiduciarias, debo diligenciar el tipo de identificación del fideicomiso, y el documento de identificación del contrato del participante no se diligencia. Eso para que lo tengan presente a nivel de informativo. El proyecto de resolución que va a modificar esta resolución 124 para el 2276 no trae ningún cambio, simplemente que se adiciona este tipo de documento, que es el 48 a nivel de código DIAN, y es el permiso por protección temporal. Si descargáramos el prevalidador tributario que ingresan a la página de la DIAN, vamos a la sección de sitio web institucional. Aquí en esta parte pues buscamos el prevalidador. Aquí en búsqueda ponemos prevalidadores. Y él nos lleva a la opción de prevalidadores, aquí en impuestos, y buscamos la información tributaria vigencia 2022. Ay, Dieguito, perdón, te interrumpo. En el chat les estamos enviando las resoluciones de las que Dieguito ha mencionado y él es el link del prevalidador para que se puedan ir guiando. Listo, gracias, Maf. Y acá pues damos clic en 2022 y vamos a descargar el prevalidador tributario Informantes AG 2022. Si yo revisara, o si las personas que en general son de contabilidad las que descargan el prevalidador, si revisáramos el 2276, en el tipo de documento del beneficiario, vemos que aunque la resolución no está firmada, ya nos incluye el 48, que es el permiso por protección temporal, para que lo tengan presente. Listo. Vamos entonces a revisar cuáles fueron esos cambios que nos trae esta versión 4 del 2276 en relación comparándola con el CIR, que es de donde se extrae la mayoría de información, para que lo puedan revisar. La entidad informante pues se configura al momento de efectuar la generación. El tipo de documento del beneficiario pues nos va a hacer relación a lo que esté configurado en la ficha del empleado en bitácora, y en relación a esos códigos que nos establece el anexo técnico y que los podemos ver también en el prevalidador de la DIAN. El número de identificación también pues nos trae la información de la ficha del empleado, lo mismo que el primer apellido, segundo apellido, primer nombre del beneficiario, otros nombres del beneficiario, la dirección del empleado, el departamento del beneficiario, el municipio, el país. Todo esto nos lo trae de la ficha del empleado. Si revisáramos un empleado, aquí en este lapicito verde podemos encontrar la información donde están los nombres y apellidos, están unos datos de contacto y está el país de residencia, la ciudad de residencia y la dirección. Asimismo, va a quedar el reporte en el formato 2276. Vamos a los pagos por salario. Los pagos por salarios se van a tomar del renglón 36 del certificado de ingresos y retenciones. Pagos por emolumentos eclesiásticos, en este caso, pues no aplicaría. También se validaría el renglón 36. Vamos con unas columnas que son pagos realizados en bonos electrónicos o de papel, servicios, cheques, tarjetas, vales, etcétera, que está relacionada con el renglón 37 del certificado de ingresos y retenciones. Sin embargo, ¿qué se reporta en el renglón 37? Iría el exceso de los vales de alimentación, lo que supera las 41 UETs que se convierte en ingreso tributario para el trabajador,
Y los demás vales, si manejan vales premium, Sodexo Pass, gasolina, todos los vales que se paguen en esa connotación de bonos electrónicos o de papel, deberán ir configurados en el renglón 37, pero para el 2276 los discrimina. Uno serían los pagos realizados con bonos electrónicos o de papel que van en una columna específica y el valor del exceso, lo que se convierte en ingreso tributario para el trabajador, va en otra columna que también va a hacer estas dos sumadas, pues están en el renglón 37 del certificado de ingresos y retenciones. Pagos por honorarios se variaría con el renglón 38, pagos por servicios con el renglón 39, pagos por comisiones con el renglón 40, pago por prestaciones sociales con el renglón 41, pagos por viáticos el renglón 42, pagos por gastos de representación el renglón 43, pagos por compensaciones de trabajo asociado cooperativo el renglón 44. Este, esta columna que pide el 2276 actualmente no está dentro del certificado de ingresos y retenciones, que son el valor de apoyos económicos no reembolsables o condonados entregados por el Estado o financiados con recursos públicos para financiar programas educativos. Aplicaría más que todo para servidores públicos. Entonces, esta información pues va a llegar en cero porque no tenemos de dónde validarla del certificado de ingresos y retenciones. Otros pagos va con el renglón 45, cesantías e intereses de cesantías efectivamente pagados en el periodo del renglón 46, cesantías consignadas al fondo de cesantías el renglón 47. Este es un nuevo campo que trae esta versión 4 y son auxilio de cesantías reconocido a trabajadores del régimen tradicional del Código Sustantivo del Trabajo, el capítulo 7, título 8, parte primera. Esto no está dentro del certificado de ingresos y retenciones porque a esos empleados yo no les reporto ese valor. Sin embargo, pues se calcularía en relación a la configuración que se tenga cesantías y dentro de la nómina para ese tipo de trabajadores. Para los demás, pues vimos que ya nos dice que como es un campo obligatorio debe de ir en cero. Pensiones de jubilación de vejez o invalidez el renglón 48. El total de los ingresos brutos por rentas de trabajo y de pensión el renglón 49. Aportes obligatorios por salud a cargo del trabajador en el renglón 50, aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador, el renglón 51, aportes voluntarios al régimen de ahorro individual RAIS, están en el renglón 52, aportes voluntarios a fondos de pensiones voluntarias, el renglón 53, el renglón 54 del CIR contiene estas dos columnas por separado que las pide el formato 2276, que es aportes a cuentas AFC y aportes a ABC, que fue lo que ya nos habló Mafe, ahorro para el fomento de la construcción y el ahorro voluntario contractual, que es parte del Fondo Nacional del Ahorro. El valor de las retenciones en la fuente por pagos de rentas de trabajo de pensiones en el renglón 55. Viene unas casillas que realmente no se deben reportar en este 2276 y deberán ir en cero, que es impuesto sobre las ventas IVA, mayor valor del costo gasto, retención en la fuente a título del impuesto sobre ventas IVA. Estos irían en cero. Pagos por alimentación hasta 41 VTs. Ya vimos que este renglón va a ser informativo, pero se debe reportar estos pagos por alimentación hasta 41 VTs y pues se valida de cómo haya quedado la depuración mensual de retención en la fuente. El valor del ingreso laboral promedio de los últimos 6 meses es un campo calculado que ya vamos a ver cómo se debe realizar la configuración. Tipo de documento del dependiente económico. Ya vimos que se configura en la ficha del empleado en retención en la fuente, lo que ya nos explicó Mafe. Lo mismo que el número de identificación del dependiente económico. Esta versión 4, pues estamos hablando del año 2022, por lo cual aún no ha cambiado en cuanto a lo que nos trajo la reforma tributaria, que podemos tener más dependientes económicos. Identificación del fideicomiso, tipo del participante en contrato de colaboración y identificación del participante en contrato de colaboración se van a manejar mediante un importador si necesitamos hacer ese proceso de reportar una distribución diferente al mandante general, que lo vamos a validar al final. Estos son los cambios y las comparaciones que se deben hacer en relación a de dónde se está tomando la información para llevar al 2276. En cuanto a los vales de alimentación, es importante que se revise si tienen pagos por vales de alimentación, que se pagan en especie y que hacen relación a lo que nos dice el artículo 387-1, que aquí nos menciona que podrás disminuirse la base de retención por pagos a terceros por concepto de alimentación, cumpliendo con unas condiciones. Uno,
pues que los pagos o el salario que se le hace al trabajador no exceda de 310 VT y que lo que yo le pague por esos vales de alimentación no excedan de 41 VT. Lo que excede, si tengo una persona que tiene esta condición de hasta 310 VTs y le pagué un valor superior a 41 VTs, lo que excede se convierte en ingreso tributario para el trabajador, va en el renglón 37 del CIR y va en esa columna que ya vimos que fueron los pagos que exceden las 41 VTs. ¿Qué pasa con eso que no excede las 41 VTs para estos trabajadores que tienen este beneficio? Pues no es un ingreso tributario en la depuración de retención en la fuente, así nos queda en la depuración. Por lo tanto, a nivel del certificado de ingresos y retenciones no se reporta y en el 2276 va informativo porque así nos lo exige la resolución 124, donde nos aclara que en el parágrafo 1 que esto que nos están pidiendo de hasta 41 VTs, que no son ingresos para el trabajador, va de manera informativa. A nivel de bitácora, deben revisar entonces cómo está la configuración. Vamos a la opción de configurar y gestionar, eh, configuración de ítems, agrupación de ítems, retención en la fuente. El ítem de los vales de alimentación por el cual se hace el pago, pues deberá estar dentro del total de vengado, porque partimos de la base de que es un ingreso tributario para el trabajador y como nos puede aplicar la deducción, entonces en la agrupación de deducibles vales de alimentación, pues deberá estar configurado para que nos haga el cálculo automático y nos lleve el control cuando superen o no estas 41 VTs y analizando las 310 VT en relación al ingreso del trabajador. Eso para los vales de alimentación. En cuanto a este nuevo campo que es el, el promedio de los últimos 6 meses. Aquí, dentro de la resolución, pues también nos menciona ese valor que debemos calcular, que es valor del ingreso laboral promedio de los últimos 6 meses, pero nos dice que únicamente para los trabajadores que aplique el numeral 4 del artículo 206 del Estatuto Tributario. ¿Qué nos dice ese artículo 4 del Estatuto Tributario? El parágrafo 4 del artículo 206. Nos dice que el auxilio de cesantía y los intereses a las cesantías serán deducibles siempre que sean recibidos por trabajadores cuyo ingreso mensual promedio en los 6 últimos meses de vinculación laboral no exceda de 350 VTs. Y aquí nos dice que si excede, hay una proporción en la cual yo tomo cesantías e intereses y le saco una parte no grabada. Lo que va a tener la DIAN es ahora la información para determinar esas personas que superan las 350 VTs en su ingreso en el promedio de los últimos 6 meses, qué parte debe tomarse como no grabada para que lo demás pues pueda hacer parte de la depuración. En el caso de la declaración de renta de personas naturales, donde la DIAN está haciendo esos borradores y declaraciones sugeridas. Entonces vamos a calcular el ingreso mensual. Lo vamos a tomar del total de vengado de esos últimos 6 meses, que para pues este caso aplicaría de julio a diciembre de 2022, y luego con una agrupación donde se va a revisar qué debe ir configurado para que se pueda analizar y determinar el promedio de esos 6 meses para saber si supera o no esas 350 VTs y asimismo reportarlo en el 2276. A nivel de bitácora, entonces, estamos en la misma ruta de configuración de ítems, agrupación de ítems, y en la parte de certificados de ingresos y retenciones, vamos a validar al final una que se llama exógena, ítems de vengados base de cesantías. Acá, por defecto, se van a traer los ítems que son del sistema y que hacen base para el cálculo de cesantías y el usuario deberá validar qué otros ítems adicionales que hacen base deberán ir configurados. Esta agrupación, en principio, se podría comparar con esta agrupación del promedio de cesantías. Esta agrupación de promedio de cesantías deberá estar igual a la del certificado de ingresos y retenciones, exógena ítems de vengados base de retención, base de cesantías, perdón. Esto para que se pueda tener en relación de cómo se va a reportar el valor del promedio o cómo se halla ese valor del promedio para el formato 2276.
Listo. Entonces, ahora sí, vamos a generar entonces el formato 2276 en la misma ruta que nos mencionaba Mafe, en la opción o en el home, el panel principal de liquidar, vamos a procesos periódicos, certificado de ingresos y retenciones e información exógena. Aquí ya hay una generación que se efectuó hoy 9 de marzo a las 10:34 por el usuario. Ya nos permite entonces generar la información exógena. El concepto que va a ser inserción, el número de envío generalmente empieza por 1, tipo informante entidad general, y aquí podemos seleccionar la fecha en que vayamos a hacer el envío de la información, nos trae por defecto la del día y le damos generar exógena. Aquí nos genera el mensaje de que la información se generó de manera correcta y nos descarga un XML que es el que yo voy a subir a la DIAN o es el que vamos a validar en el prevalidador. Y nos permite también descargar la información en Excel para temas de revisión. Esta información en Excel nos muestra en la primera hoja el año, el consecutivo que se envió, el formato, la versión, nos muestra la hora de envío, la fecha inicial, la fecha final, el valor total y la cantidad de registros. Y aquí nos muestra en la segunda hoja, nos muestra una información que nos servirá de guía y de apoyo para hacer revisiones. Sin embargo, si yo quisiera copiar esto y pegarlo en el prevalidador, no tiene la misma distribución en cuanto a las casillas, por lo tanto no podemos hacerlo. Y los nombres de las columnas hacen relación a la resolución 124. Bueno, antes de eso, en la hoja 78 nos muestra el calendario, donde vemos que la información exógena se debe empezar a reportar por los grandes contribuyentes en relación con el último dígito del NID, el 2 de mayo, es decir, que todavía queda marzo y queda abril para hacer las revisiones y validaciones y empezar a reportar cumpliendo con estas fechas establecidas. Personas jurídicas y naturales, donde está el común denominador de las empresas, se valida con los últimos 2 dígitos del NID y empieza el 16 de mayo. Y está finalizando el 14 de junio. En esta misma resolución, en la hoja 424, nos muestra las especificaciones, en este caso para el formato 2276, la versión 4. Y nos muestra unas etiquetas. Esta etiqueta es la que yo veo relacionada acá dentro de este informe que descargo de Excel. Por ejemplo, esta que dice pasa es la que está así en pasa y significa pagos por salarios. Y que ya vimos que esos pagos por salarios los tomamos de pagos por salarios, los tomamos del renglón 36 para que lo tengan presente de cómo realizar la revisión. Aquí como ya descargamos, entonces si estamos dentro del prevalidador de la DIAN, podemos en esta opción de validar el formato, aquí seleccionamos el que vamos a revisar, que es el 2276, vamos a examinar el que acabamos de descargar y aquí le damos validar. Y él nos va a generar un mensaje de si la estructura, si yo no fuera a revisar, que siempre se debe revisar la información que se va a enviar, si yo no fuera a revisar y lo voy a subir de manera aquí, lo valido y sé que la información está conformada correctamente, por lo tanto, la DIAN lo va a aceptar cuando yo lo esté poniendo en mi bandeja de entrada para empezar a hacer el envío, luego la firma de esos archivos exógena y guardar mi radicado, que es el único soporte que queda a nivel contable, que generalmente pues es la persona de contabilidad la que hace el envío y el reporte de la información exógena. Acá dentro de la primera opción del prevalidador que dice diligenciar, pues seleccionamos el formato 2276 y vamos al formato. Como no puedo copiar y pegar el Excel que puedo descargar de Bitácora para hacer revisiones y validaciones, lo que debo de hacer es aquí en la parte de complementos, le digo cargar desde XML y lo voy a llamar el mismo que acabamos de descargar y aquí confirmamos. Y él aquí lo que va a hacer es que me va a mostrar cómo sería la información en Excel en relación con esos campos y cómo sería la conformación de la estructura. Que si yo lo quisiera volver a generar, aquí pues le doy generar XML y él automáticamente me va a habilitar para que yo cambie de pronto el concepto, el número de envío y genere, y esto ya me queda en la bandeja de salida de esa descarga del prevalidador que hicieron dentro del computador que se haya hecho la descarga. Siguiendo entonces con el ejemplo
que nos traía Mafe. Vamos a revisar el mismo empleado, que es Augusto Matías. Listo. Acá vamos a convertir esto en número para poder hacer mejor la revisión. Listo. ¿De dónde reviso o con qué voy a comparar yo esta información que va a ir en el 2276? Pues del informe del certificado de ingresos y retenciones. Copiamos la cédula. Y aquí lo vamos a filtrar de los datos del certificado. Entonces, tienen el pagos por salario 141.375. Acá nos muestra el mismo valor. Tiene comisiones de 9.700.000. Comisiones de 9.700.000. Tiene pago por prestaciones sociales de 13.088. 13.088. Tiene unos viáticos de 1.800.000. Aquí tenemos viáticos de 1.800.000. Tiene otros pagos de 4.180.000. 4.180.000. Tiene un valor de cesantías e intereses efectivamente pagados al empleado de 10.283.000, que es este mismo valor. Y ya nos muestra un total de los ingresos, que son 180.426. 180.426. Ahora vamos con la parte de deducciones. Salud, 6.282.000. Salud, 6.282.000. Aportes de pensión y fondo de solidaridad, 7.886.000. 7.886.000. Y retención en la fuente, 12.611.000. Retención en la fuente, 12.611.000. Acá nos muestra esta columna que es el promedio de los últimos 6 meses. Entonces, ¿cómo lo halla el sistema? Entonces, vamos a analizar julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. ¿En relación a qué? Al valor que haya quedado en el total de vengado para saber si ese empleado supera o no las 350 VTs. Entonces acá lo podemos revisar. Nos vamos al mes de julio, tuvo 13.581.240. En el mes de agosto, 11.781.240. En el mes de septiembre, 11.781.240. En el mes de octubre, 12.630.324. En el mes de noviembre, 15.281.240. Y en el mes de diciembre, 16.781.240. Esto lo sumamos, la VT del año pasado, 38.004, y dividimos entonces este en el valor de la VT. Nos da que tuvo unos ingresos de 2.153 VTs, por lo tanto, sí se debe reportar ese promedio para que la DIAN pueda tener ese valor. ¿De dónde sale este promedio? Entonces vamos a revisar aquí en la opción principal, en reportes, pagos y descuentos, y revisamos entonces desde el 1 de julio al 31 de diciembre, y ahí vamos a validar
recordemos que los ítems que estén configurados en la opción que ya vimos que está acá en configuración de ítems, agrupaciones de ítems, certificado de ingresos y retenciones, los ítems que yo tenga configurados en exógena, ítems de vengados, bases, cesantías. Acá vamos a revisar el empleado y nos muestra. Están configurados comisiones y salario básico, que son los ítems que están configurados en el momento acá, que sería el salario, sal 1, y el tema de PAC 1, que serían las comisiones. Entonces sumamos estos dos y este valor lo dividimos en 6. 13.197.907 es lo que nos va a reportar la exógena en esa casilla que es informativa y que pues la DIAN la va a utilizar para temas de declaración de renta de personas naturales. Estas dos casillas pues es el tipo de documento y el documento de identidad del dependiente, que entonces de dónde lo toma, de la configuración que ya se hizo, de la ficha del empleado, gestionar, retención en la fuente, y aquí vemos que está el número de documento y que está como dependiente principal. Cédula de ciudadanía, que para la DIAN pues va a ser el tipo de documento 13 y el tipo de y el número de documento de identidad. Así es como se podría revisar con el Excel que nos entrega Bitácora para compararlo contra el certificado de ingresos y retenciones. Ya sabemos entonces cómo se calcula esta nueva columna informativa, que es la que nos muestra esta versión 4, y que los títulos que estamos visualizando acá dentro del Excel que se descargan de Bitácora hacen relación al atributo, que lo encontramos desde la página 424, para que lo tengan presente y sepan qué significa cada atributo en cuanto al nombre como tal de la casilla, que va a ser la misma que está acá en el prevalidador. Una vez pues ya se haya efectuado la revisión de los certificados de ingresos y retenciones, se haya hecho el envío masivo o se haga el envío de los trabajadores de manera individual y se haya generado la exógena, se debe hacer un cierre fiscal. Cierre fiscal me cierra tanto certificados de ingresos y retenciones como información exógena. Y este cierre, recordemos que en Bitácora no tiene reversión. Cuando yo cierro el año fiscal 2022, ya no me va a habilitar para hacer una nueva generación de certificados ni una nueva generación de exógena. Simplemente voy a poder consultar el historial, que va a ser para certificados de ingresos y retenciones, el reporte, que es con el que acabamos de validar lo que vamos a comparar contra el 2276. Y pues lo mismo, puedo validar el reporte de la información exógena, tanto el Excel como el XML que se descarga, que finalmente pues es el que se sube a la DIAN por la bandeja de entrada. Y aquí pues descargaríamos el Excel. Esto para que lo tengan presente, de que si cierro la vigencia fiscal, pues ya no hay manera de devolvernos para hacer la generación. Y si ya no hice el envío masivo de los certificados de ingresos y retenciones por esta opción, ya no hay otra manera de hacerlo de manera masiva y debo de hacerlo de manera individual por la ficha del empleado, para que lo tengan también presente. Por el momento, pues eso es lo del formato 2276. ¿Qué pasa con las empresas que no sean entidades o informantes generales? Hay otro tipo de demandantes que se deben reportar en cuanto a la distribución, y va a haber dos escenarios como lo estaba mencionando Maf. Uno es para las empresas que tienen todo el año liquidado con Bitácora, donde sí se mantuvo una distribución contable, y esa distribución contable va atada a unos centros de costo, que ese centro de costo deberá configurarse para ese tipo de demandante. Para las empresas, que es prácticamente el común denominador, de las que no tienen todo el año liquidado en Bitácora, se va a habilitar la funcionalidad de un importador
donde vamos a subir lo que queremos que él distribuya en relación a todo lo que sea diferente al mandante general. Ya vimos que el mandante general lo trae por defecto con la configuración inicial que se hace del formato 2276, y si yo quiero que un empleado no esté en mandante general, sino que esté en otro tipo de mandante, pues debo diligenciar este Excel donde me pide la cédula, me pide el año, el porcentaje que quiero que me distribuya, la entidad, que es las entidades, pues hace relación a lo que nos muestra el anexo técnico. Estas serían las entidades: informante general, fiduciarios, mandatario administrador delegado, consorcio y unión temporal, exploración de hidrocarburos, gases y minerales, el joint venture, gestor en cuotas de participación y convenios de cooperación con entidades públicas. Estas serían las entidades a las que hace referencia esta columna de entidad. El tipo de documento, pues ya saben que aquí nos dice cuándo se debe diligenciar esas columnas de identificación del participante del contrato de colaboración, la identificación del fideicomiso y el tipo de documento. Entonces, aquí nos pide diligenciar esa información para saber cómo se va a reportar o si va vacío porque no corresponde, y la identificación. Este va a ser un importador. Este es un ejemplo de cómo sería el importador. Esta funcionalidad aún no está en producción. Lo que nos decía Mafe, esperamos enviarla en mañana o más tardar la próxima semana para que puedan empezar a hacer todas las validaciones y demás. Y al igual que las memorias de este webinar, vamos a enviar unos videos tutoriales explicando el manejo de estos importadores para que lo tengan presente y puedan guiarse con ese paso a paso. Que aprovecho, Gilberto nos estaba haciendo una pregunta en el chat. Aquí pues también hacerla extensiva para todos. En ese cierre del año fiscal, si bien Bitácora no tiene una restricción, o sea, no hay que hacerla en un mes predeterminado, puede incluso llegar hasta diciembre, el año del cierre fiscal, sin cerrar, van a tener consecuencias desde el próximo año, ¿sí? Todos los años se deben cerrar los años fiscales para que la opción pues refresque la página y pues siga, digamos, en el caso del año 2024, que se va a reportar la exógena del 2023 y los certificados del 2023, la opción lo permita hacer. Entonces sí es importante que pues independientemente del mes, pues básicamente pues lo ideal es que ya a 31 de diciembre, pues ese cierre de año fiscal se realice. Digamos, ese es uno de los tips de cierre de año para Bitácora, este proceso que si bien no es restrictivo, como les digo, no es que Bitácora les vaya, digamos, a salir algún tipo de inconsistencia si no lo realizan en un mes predeterminado. Sí es lo correcto y lo ideal que cierren su año fiscal para poder continuar con el resto de años que vienen. Acá Danilo dice en el chat, ya le doy la palabra a Cristian, ya le damos la palabra a Cristian. Las personas independientes que se les realizó retención por salario se deben anexar al 2276 ya manualmente en el prevalidador. Independiente, sí. Pues el 2276 es de rentas de trabajo de pensión. Si hay en personas adicionales, ¿sí? Que tengas, si hayas manejado por fuera de bitácora en este caso puntual, claro, sí, debes anexarlo manualmente, pero hay que ver en qué formato, ¿no? Recordemos que este es el 2276, rentas de trabajo y de pensiones. Ahí para que lo tengas presente. Cristian, si quieres. Listo, muchas gracias, María Fernanda. Mi inquietud es con respecto a cuando estamos hablando de mandantes y mandatarios en la configuración de Bitácora. O sea, a qué va amarrado el mandante o el mandatario? ¿Al centro de costos o cómo configuramos estos mandantes y mandatarios? En nuestro caso especial, nosotros comenzamos a trabajar Bitácora a partir del 2023. Entonces, digamos que para este Ok, reporte de información no aplicaría, pero sí me gustaría tener claro cómo sería el trabajo. ok. Bueno, mira, ahí, y gracias por tu pregunta. Con lo que mencionaba Dieguito o Diego, para este año, para las personas que vengan con históricos del año 2022, vamos a manejar ese Excel que Diego les estaba mostrando. Si lo podemos de pronto presentar nuevamente, Dieguito. Gracias. Ese Excel es un importador en donde ustedes, pues al Bitácora no tener esa configuración, ese histórico de contabilidad de los centros de costo, pues nos queda casi imposible sacar algo automático.
Entonces, como opción adicional, vamos a habilitar un Excel que va a ser muy similar al que Diego les está presentando en pantalla para que ustedes hagan ese cargue de información en el caso de ustedes, del 2022, que es información histórica, y ustedes por cada empleado nos digan cuál fue el mandante, ¿sí? La entidad mandante, y pues la distribución que tuvo por centro de costos. Respondiendo a tu pregunta, sí, lo que se acostumbra a manejar es que efectivamente esa distribución sea por centro de costos, ¿sí? Entonces, en el ejemplo que ahí está plasmado es algo muy sencillo, pero probablemente ustedes tienen otra serie de situaciones. Ese empleado estuvo un 25% a cargo de una fiducia y otro 75% a cargo de un consorcio y unión temporal en el año 2022, ¿sí? Y esos son los datos que van a migrar ustedes a Bitácora para que su información exógena salga de la misma manera para pues, poder cargarla al prevalidador. Ahora, para los próximos años, para los que vienen, ya esperamos que para el 2024, cuando presentemos exógena del 2023, las empresas que hayan manejado todo su año 2023 con nosotros, con contabilidad, con sus distribuciones, hay una opción automática, ¿sí? Que pues permita descargar esta información y pues que simplemente al centro de costo yo le indique cuál es el mandante y cuál es la identificación. Esto va a ser para el próximo año. No quiere decir que este Excel el próximo año ya no funcione porque pues vamos a seguir con la misma situación. Van a haber empresas que durante el 2023 no tengan toda su historia. Entonces vamos ya a tener dos opciones. Para este año, para todos, vamos a manejar un Excel si lo requieren. Esto de mandante, también hago la aclaración, no le aplica a todas las empresas. Si lo requieren para que pues ustedes puedan cargar la información. Hola, buenos días. Buenos días. Ampliando la pregunta que hizo Danilo hace un momento, digamos que nosotros tenemos una duda específica, es con los contratistas o los independientes que no están por Bitácora, sino que están en el módulo, o sea, que son contratistas a los que se les aplica retención en la fuente por rentas de trabajo, la tabla 383. En este caso, nosotros tendríamos, como no hay conexión con Bitácora, tendríamos que incluir esos datos manuales. Sí, señora. Sí. Sí, todo lo Ok. que no pase por Bitácora les toca incluirlo adicional. Ok. Aprovechando el expertise de ustedes y el conocimiento de la norma, digamos que o sea, para escucharlo de parte de ustedes, lo que son rentas de trabajo, en este caso, esos independientes que sí o sí se les aplica 383, también van en el 2276. ¿Estamos bien? Pues ahí lo que tienen que hacer es validarlo, porque digamos que a nivel de Depende. independientes se puede optar porque yo le haga mi depuración, no con, le haga la retención, validándola como renta de trabajo con el 383, que hay que analizar qué es más benéfico, si hacérsela con ese 383 o si le hago una retención en la fuente por servicios o por honorarios o por comisiones en relación a la tabla general de retenciones. Y asimismo, como se haya afectado esa retención, pues ya validar si van en el 2276 porque ustedes lo validaron como esas rentas de trabajo o de pensiones, o deberá ir en el 1001 como costos y gastos y deducciones, donde también pues se debe informar es el valor tal cual como ustedes lo hayan llevado al costo o al gasto. Ok, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Ya. Ok, ¿me escuchan acá? Sí, señor. Ok, solo a modo de propuesta, María Fernanda y Diego, porque veo que algunos han preguntado acerca de esa atribución de las personas independientes que, mientras se le haya practicado retención por el 383, deberán añadirse a este formato de nómina, ¿no? En la información exógena. Tengo entendido que la DIAN para este año emitió, incluso dentro de la reforma, cierta particularidad, y es que todas aquellas personas independientes que pues presenten sus cuentas de cobros o presten servicios que tengan que ver con rentas de trabajo, honorarios, servicios técnicos y demás, por regla general serán sometidos al 383. Eso implica de que para el año gravable 2023 la gran mayoría de empresas tendrán un rubro fuerte de empleados que tendrán que reportar en el 2276. No sé si Bitácora prevé eso, si de pronto para el otro año
¿Hay alguna manera de poder añadir esos terceros que lo tenemos por rentas de trabajo y colocarle los valores pues sea mucho más eficiente la descarga de este formato con esos empleados? No sé, a modo de propuesta simplemente lo lanzo. Gracias, Alex. Pues realmente no, de entrada, porque el core de Bitácora son las nóminas, ¿sí? Las nóminas y todo lo que se desprenda de una relación laboral, y pues digamos que vamos orientado en eso. Probablemente para el próximo año sí tendremos que seguir manejándolo en el tema del prevalidador, que ahí lo podemos incluir. Si bien Bitácora entrega un XML, que como nos mostró Dieguito se puede cargar, el prevalidador también nos permite ingresar pues esas otras retenciones que se hayan practicado fuera del software que ya entrega pues digamos una información bastante consolidada, esos manejos que se hagan por fuera. Por ahora no, pero obviamente todas las opciones y todas las sugerencias son válidas. En un futuro pues podemos ver otras opciones por fuera de lo laboral que pues puedan enriquecerles el proceso y pues revisar. Pero de momento no lo habíamos contemplado por esas razones. Bueno, ahí les enviamos entonces el material de apoyo. En las memorias nos estaban preguntando que si podamos compartir el Excel, digamos por temas de chat, en este chat no podemos enviar adjuntos, archivos, entonces por eso no les podemos compartir, digamos que durante la sesión esos archivos nos toca con links para que ustedes puedan consultar la información, pero en las memorias que les vamos a estar enviando durante los próximos días, van a encontrar adjunto esos materiales y, como Diego lo decía, unos videitos adicionales ya con la funcionalidad en Bitácora para que ustedes sigan despejando las dudas. De todos modos, pues recordarles que si durante el proceso también tienen dudas, inquietudes, aparte pues de este material de apoyo escrito, este video y los otros videos tutoriales que les vamos a enviar adicionales, se pueden contactar con su consultor con tiempo y pues agendar unas sesiones para que les puedan despejar dudas mucho más puntuales. ¿Listo? Pues digamos de mi parte agradecerles el espacio, agradecerles la disposición, cualquier duda, inquietud, pues hacérnosla saber y gracias nuevamente. Vamos a preparar otros espacios adicionales para hablar también de otros temas que han surgido referente a todo este manejo en nómina. Y lo que necesiten, pues aquí estamos a sus órdenes. Mil gracias por el tiempo.